Alabo al Señor por los talentos de nuestros muchachos. Gracias, Pedrito. Nos hiciste soñar con la Nueva Jerusalén. Y en la realidad que en medio de este clima de violencia, de muerte, de enfermedades, de separaciones de nuestros seres amados, muy pronto llegará el día cuando no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni terrorismo, ni bombas, para vivir en la Nueva Jerusalén con nuestro Señor Jesucristo. Hay una historia que narra O. Henry y la titula La historia del regalo de los magos. Y en forma muy especial, él cuenta de Dela, una dama que tenía una hermosa cabellera larga, y su esposo Jim. Se amaban inmensamente, no eran perfectos, se amaban. Y al acercarse esta época especial de Navidad, cada uno pensó qué le podía dar a su cónyuge y darlo con mucho amor y con mucho cariño. Y Dela pensó, él tiene ese reloj de oro que heredó del abuelo y del padre, pero le hace falta una cadena para poder colocarlo. Y a la vez Jean estaba pensando en su amada Dela, en esa hermosa cabellera, y dijo, le luciría muy bien, y en ese tiempo se utilizaban mucho unas peinetas hermosas, y si yo le consigo 2 de esas peinetas, se va a ver mucho más hermosa su cabellera. Así que cada uno fue por su lugar, no tenía muchos recursos, y Dela pensó, la única manera como yo puedo conseguir el dinero para esa cadena de oro es vender mi cabello. Así que ella fue allí a un lugar donde le ofrecieron el mejor precio en ese tiempo, eran $20, le recortaron su cabellera y con eso le compró la cadena hermosa para su esposo. Y resulta que Jim, pensando en su esposa, dijo, ¿cómo le puedo conseguir esas 2 hermosas peinetas? La única manera, vendió su reloj para comprarle la cabellera, las peinetas. Y se encuentran esa noche para entregar el regalo, y él se sorprende de no verle su cabellera donde le iba a colocar sus peinetas, ni ella ver el reloj donde iba a colocar la cadena. Y dice O. Henry, lo dieron todo por amor sin calcular el costo. San Juan nos introduce esta mañana en la historia de una dama que lo dio todo sin calcular, en un amor profundo por Dios. Y a través de esta experiencia que narran los evangelios, y de paso cuando uno de los evangelios menciona algo es importante, y cuando lo mencionan 2 de los evangelios es más importante, pero cuando lo mencionan los 4 evangelios es sumamente importante, y los 4 evangelios hacen referencia a este momento especial en la vida de Jesús con esta persona. Vamos a escuchar lo que Juan nos menciona respecto a este momento en San Juan, el capítulo 12, y vamos a leer allí los primeros 8 versículos. Abran su Biblia conmigo, por favor. San Juan, capítulo 12, los muchachos, ahí su iPad, su iPhone, allí pueden seguir también la lectura de la palabra del Señor. Si tienen allí su Biblia, pueden seguirlo. Juan, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice la historia de las Sagradas Escrituras: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena, y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro,
Y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con el olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de los discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y ese dinero se lo dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Podemos ir a acompañar a María con esa gratitud inmensa que ella tenía por Jesús. Jesús le había salvado su vida, la había liberado en primer lugar de la posesión de varios demonios, dice la Escritura, que tomaron el control de su vida desde el momento cuando ella dejó su iglesia, dejó su casa, dejó su familia. Y lo más triste es que tuvo que dejarla porque ella confió en un tío que era un gran dirigente religioso y fue el que la indujo en ese camino de pecado. Y ahora la muchacha, con ese remordimiento, con ese sentimiento de culpa, decide irse. Buscó trabajo allí en Magdala y lo único que finalmente encontró fue vender su cuerpo para poder vivir. Y se llegó a conocer como a la famosa prostituta de Magdala, después María Magdalena. Y en esa vida terrible que llevaba, un día escuchó que venía un joven predicador, un hombre diferente. No era de los religiosos tradicionales, era alguien que no condenaba, alguien que ayudaba. Así que ella decidió acercarse para escuchar esa palabra de vida de ese nuevo predicador. Y qué hermoso cuando ella escuchó: al que a mí viene, nunca lo echo fuera. Vengan todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y la esperanza renació en el corazón de María. Pero la lucha con el reino de las tinieblas no es fácil. Y la Escritura menciona que ella tuvo una recaída y mientras atendía a un famoso cliente allí en Jerusalén, fue tomada en esa situación, arrastrada ahora ante los jueces, y de acuerdo a la ley ella debería morir apedreada. Y fue entonces cuando aparece de nuevo Jesús en su vida, porque cuando la llevan ante Él para recibir la aprobación a ese castigo que la ley decía, Él se inclina y comienza a escribir en la tierra, y al final conocemos esa parte hermosa de la historia, cuando las piedras cayeron de las manos de quienes las iban a usar en contra de esta mujer, porque se encontraron que allí sobre la tierra Jesús había escrito cosas que tenían que ver con ellos, y cuando dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que ellos decidieron más bien soltar la piedra, porque allí también reconocieron que eran pecadores. Y María había escuchado esas hermosas palabras, tan dulces por cierto para un corazón atribulado: hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aunque algunos expertos del Nuevo Testamento no están de acuerdo de que esta María Magdalena fue la María de este incidente y la María que viene para ungir los pies de Jesús, la sierva de Dios, en el libro El deseado de todas las gentes, lo confirma. Leemos allí en la página 511 una parte de este relato. María era una muchacha cariñosa y de corazón tierno, y poseía un espíritu misericordioso y sensible. Cuando aún era muy joven, conoció al fariseo Simón en su pueblo. Este dirigente religioso le ofreció su amistad solo para conducirla por el tortuoso camino de la inmoralidad sexual. Y luego, como sucede en estos casos, el sentimiento de culpa que experimentó hizo que
la despreciara y la rechazara. Humillada, herida y cargada de culpa, se dirigió al norte, llegando a Magdala, una ciudad portuaria en la costa oeste del mar de Galilea. Revolcándose en el fango de la autoconmiseración, sintiéndose despreciada por los hombres y cediendo a los impulsos sensuales que se habían despertado en su interior, comenzó esa triste vida. Descendió más y más. Llegó a estar más degradada. Pronto comenzó a experimentar con lo extravagante y con el ocultismo, hasta que se encontró oprimida y poseída por demonios. Mis queridos hermanos, tristemente hoy se habla del relativismo, de no hay verdades absolutas. Cuando te levantas para presentar la palabra del Señor, y aún en muchas iglesias ya no se predica la palabra del Señor porque dicen está anticuado. Tiene que confirmarme si eso es así o no fue, y aparece la famosa crítica que dice y cuestiona los aspectos de la palabra del Señor. Por eso al venir las crisis como la que nos están llegando, no hay seguridad, el hombre se angustia, buscan caminos, drogas, suicidio, otras cosas. Pero cuando tu fe y la mía está edificada en la palabra del Señor, pueden venir las tormentas y las crisis y los problemas, que tú y yo vamos a permanecer firmes, porque Jesucristo es nuestro fundamento. Y sabes, tristemente para esta dama entró en ese terreno. Y hoy pareciera que, no pareciera, se prohíbe orar en las iglesias, pero se aceptan cosas que tienen que ver con ocultismo y se le presentan a los niños las películas y las cosas que hablan de la inmortalidad del alma y de las cosas que están preparando el terreno para el gran engaño de Satanás de hacerse aparecer como Jesucristo en esta tierra. ¿Dónde está nuestro fundamento? Y esta pobre mujer estaba angustiada. El sentimiento de culpa, el rechazo. Y una de las cosas más tristes, mis hermanos, es cuando una persona ha caído y el camino que nosotros optamos farisaicamente es rechazarla, condenarla, cuestionarla, porque no vivió conforme a lo que debe ser. Pero cuando esa misma persona está a través de ese rechazo tratando de ocultar el pecado que ella misma vive. Y eso le pasó al fariseo Simón. Pero yo alabo esta mañana a mi Dios. Alabo la palabra del Señor. Porque la sierva del Señor, en ese mismo libro, en la página 224, el deseado de toda la gente, dice: cuando huimos de Dios es fácil caer a tan bajos niveles, pero hay esperanza. ¿Qué dije, mis hermanos? ¿Hay qué cosa? Hay esperanza. Y escucha esta frase: nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Jesucristo. Si esta mañana alguien está herido, alguien está angustiado, alguien está abatido, alguien llegó desanimado, alguien llegó con un sentimiento en tu corazón por aquella situación que viviste, quiero decirte que el hecho que viniste aquí es una tremenda bendición, porque no viniste porque querías, te trajo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabía que hoy tú necesitas ser sanado, que hoy necesitas ser bendecida por el Señor, que hoy necesitas recibir el abrazo de Jesucristo, para que el amor de Jesús, que lo da todo sin calcular nada, pueda ser una bendición en ti y en mí. Y el relato nos dice que María, con esa inmensa gratitud, se dirigió al comercio a buscar un regalo para Jesús. A veces llegan momentos cuando queremos darle un regalo a alguien y no sabemos qué regalarle. Y ella empezó a pensar todo lo que Jesús ha hecho por mí. Y la última gran bendición que María tenía es que unos días atrás
Jesucristo había no solamente consolado sus corazones, sino que había traído la más grande bendición a la familia. Ante la muerte de su hermano Lázaro, cuando ella y su hermana Marta estaban afligidas, angustiadas, y cuando le dijeron: Señor Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesucristo proclamó esa gran verdad: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, que se constituye en la esperanza para cada uno de nosotros. María dijo: Señor, te amo tanto, has hecho tanto por mí. ¿Qué te puedo dar, mi Señor? ¿Qué te puedo dar? Los comentaristas hablan que 300 días de salario era muchísima plata. Y comenzó a ver, y de pronto le impresionó un olor. Era un ungüento que uno de los mercaderes tenía. Era exclusivo. Lo preparaba él con unas hierbas especiales traídas de un lugar lejano que se llamaba nardo. Por eso será que Bernardo es como muy bueno, ¿no? Así que era valiosísimo. Y le preguntó: ¿y cuánto cuesta? 400 denarios. No, ya no tenía ese dinero. Todos sus recursos, todos sus ahorros, todo lo que tenía lo había sacado para poder darle ese regalo a Jesús. Y el olor era tan especial que ella empezó a regatear. No tengo esos 400, pero quiero dar este regalo muy especial. Yo le ofrezco 300, que es lo que tengo. Y el comerciante le dijo: no, 350. Y empezó ese regateo que se hace, ¿no? 350. Y ella dijo: es que es un regalo muy especial. Se lo quiero dar a una persona muy especial. Se lo quiero dar a Jesús de Nazaret. Y cuando el comerciante escuchó Jesús de Nazaret, el que dice que estarán ungiendo como nuevo rey. Bueno, sí, Jesús. Bueno, si es para él, te lo voy a dejar en los 300. Y ella se fue con su perfume, feliz, contenta, dichosa. Había conseguido lo máximo para Jesús. Y ahora narra Juan de esa fiesta especial de gratitud hacia el Señor Jesucristo. Y ella pensó: ¿cómo puedo llegar? No era fácil para una mujer, de acuerdo a las costumbres, entrar allí en el lugar, y mucho menos derramar ese perfume. ¿Qué iban a pensar? ¿El qué dirían? Y sobre todo el pasado de ella, porque la gente no se acuerda, no mira lo que es la persona ahora, sino que todavía recuerda lo pasado. Y todavía en esos cuestionamientos, esos prejuicios que tanto daño nos hacen, mis hermanos. Pero que yo alabo al Señor, porque la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros vamos al Señor y le confesamos nuestros pecados y le entregamos nuestra vida y recibimos el perdón por la fe en Jesucristo, el Padre Celestial nos mira como que si nunca hubiéramos pecado. Yo alabo a Dios por eso. Y entonces, ¿cómo le puedo dar ese regalo a Jesús? Y hubo un momento muy especial en aquella reunión que estaban sirviendo la comida. Entonces ella se acerca, como dice aquí la Escritura, y fue, y abrió, destapó, y comenzó a ungir los pies de Jesús. Y ella lo hizo silenciosamente, calladita. Pero no contaba con que ese perfume era tan especial que muy pronto, dice Juan, se llenó toda la casa con ese aroma. Y cuando eso sucede, aparecen los que están muy felices y aparecen los criticones del momento. Y apareció uno de ellos para hacer su crítica destructiva. ¡Ja! ¡Qué desperdicio esto que se hace aquí! Mis hermanos, cuando le damos al Señor, o le vamos a dar al Señor de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos, no hay desperdicio. Para el Señor lo máximo. Porque cuando tú abres tus manos y le das al Señor, esas manos quedan vacías para recibir, dice Lucas, el 100% de las bendiciones del Señor.
Y la otra persona que estaba allí, que empezó a criticar, era el dueño de la casa, Simón, el fariseo. Resulta que había sido bendecido por el Señor. Había adquirido la más terrible enfermedad que podían adquirir, la lepra. Pero Jesús vino, aparece en su vida, y Jesús lo sana de la lepra. Por lo tanto, él estaba feliz y agradecido de ofrecerle esa cena al Señor Jesucristo. Pero cuando ve a María, aquella muchacha, comienza a pensar, si él fuera profeta, no se dejaría tocar de esa muchacha. ¡Qué hipócrita! Porque él fue el que la condujo en ese camino y ahora comienza a señalar y a pensar de ella. Y Jesús, tan diferente que ese Jesús. ¿Cuánto necesitamos aprender nosotros de Jesús? Porque hay hermanos y hay personas que dicen, a mí me gusta decir la verdad así como suene, así sin anestesia. Y creen que es una gran cosa. Pero Jesús dijo la verdad con amor. Jesús dijo la verdad con lágrimas. Jesús decía esa verdad para restaurar. Y si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, Simón, hipócrita, este fariseo, lo que está diciendo, no fuiste el que le hiciste eso a la muchacha, pero gracias al Señor que así no es Jesús. Jesús le contó una historia, Lucas 7, y en esa historia el Señor Jesucristo le dice, ¿sabes, Simón? Y se lo dijo a él solito, no lo publicó. No mandó un email con todo eso, simplemente le contó una historia. Versículo 40, Simón, tengo que decirte algo. Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 días de sueldo y otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, tu juicio es correcto, felicitaciones, Simón. Entonces se volvió a la mujer y dijo a Simón, mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Simón, no me diste beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Qué maravilla el Evangelio. Qué maravilla el Evangelio. Porque le habla el corazón de Simón, no para descubrirlo ante los demás, sino para salvar esa alma. Porque Jesús había venido también a morir por Simón. Y es ahora cuando el Señor le habla de esa manera, al que más se le perdona, más ama. ¿Cuánto amas tú al Señor esta mañana? ¿Hemos sido perdonados y amados por el Señor? ¿Hemos sido bendecidos por el Señor? Mis hermanos, si esto es así, ¿cuánto deberíamos amar a nuestro Dios? María conoció el carácter de Cristo y llegó a amarlo con todo su ser. María sintió la compasión de Dios y aceptó su perdón. María llegó a ser partícipe de la naturaleza divina al aceptar el carácter de Cristo como suyo, al manifestar el Espíritu de Cristo y realizar sus obras. Los que la observaban o la rodeaban, observaban en ella su unión y dependencia constante del Señor Jesucristo. María llevaba en su alma la sin par excelencia del carácter de Jesucristo. Su confianza en Jesús fue constante, su amor por Él se reavivaba día tras día y se manifestaba en su espíritu. Llevaba en su alma
ese cariño por el Señor, aprendió a fijar sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y encontré, mis hermanos, en esa otra gema preciosa de Elena G. de White, el Ministerio de Curación, 3 pensamientos que quiero dejarlos con ustedes esta mañana. El primero está bajo el capítulo titulado Ayuda en la vida cotidiana. Y esta primera frase dice: lo que un hombre es tiene más influencia que lo que dice. ¿Captaron? Lo que un hombre, una mujer, un joven, una señorita es en la universidad, en el colegio, en la cancha de juego, donde quiera que estemos, tiene más influencia que lo que nosotros decimos. Para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en nuestro propio corazón y en nuestra vida. El símbolo del cristianismo, ¿qué es? Ella dice: el símbolo del cristianismo no es una señal exterior, ni tampoco una cruz o una corona que se lleven puestas, sino que es aquello que revela la unión del hombre con Dios. Y termina diciendo, en la página 373, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Así que más que campañas evangelísticas, más que tremendos programas por la televisión, que son buenos y alabo a Dios por eso, es cuando tú y yo reflejamos en tu vida y en mi vida, en la casa, con los hijos, con la familia, con los que estamos, con el novio, con la novia, reflejamos el carácter amante y amable de nuestro Señor Jesucristo. Y el último pensamiento tiene que ver con lo que le pasó a Simón y le pasó a Judas. Claro que en esta iglesia no pasa eso, de que la gente critique o señale algo, no, eso no pasa. Pero si pasara, escucha, practicad el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y de su carácter. Cultivad el agradecimiento. Alabad a Dios por su amor admirable de haber dado a Cristo. Dios nos invita a meditar en su misericordia y su amor incomparables. Los que trabajan fervorosamente, y esta semana vamos a trabajar fervorosamente en el VBS, escucha, los que trabajan fervorosamente no tienen tiempo para fijarse en las faltas ajenas. Por favor, no me vengas esta semana a decirme: Pastor Rodríguez, mire que tal persona, mire que tal cosa. No, ore por esa persona, ayude a esa persona, pongámosle punto final a esa situación. Si vamos a estar juntos en el cielo, tenemos que aprender a vivir juntos aquí en la tierra. Y luego escucha lo que dice la sierva del Señor: no podemos vivir de las cáscaras de las faltas o errores de los demás. Hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye. Y termina diciéndonos, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen y semejanza. Familia del Señor, es tiempo de culminar. Y al culminar quiero llevarles a ese momento especial, cuando María derrama sus lágrimas, baña los pies de su amado Jesús. María fue utilizada por el Espíritu Santo en forma profética, porque era el acto de ungir a Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Y aquella mujer, en cuya vida habían habitado muchos demonios, aquella mujer que había sido cuestionada por la sociedad, aquella mujer que no tenía un futuro ni una esperanza, pero que cuando aparece Jesús en su vida, lo recibe, lo acepta, lo toma como su salvador personal y decide seguirle. No importa el costo, no importa lo que tendría que hacer, vamos a llamarle a eso un amor extravagante, porque así debe ser nuestro amor por el Señor Jesucristo.
Ella es escogida para ungir a Jesús esa noche antes de ir a la cruz del Calvario y entregar su vida por ti y por mí. Y María fue la primera que en la mañana de la resurrección encuentra a Jesucristo. Es la que es enviada a proclamar a Pedro y a los demás que Jesucristo vive. Por eso, mis amados hermanos, esta mañana el Señor Jesucristo desea que tú y yo podamos rendirnos en plenitud a su vida, a su corazón. Que tú y yo podamos entregar nuestro corazón al Señor. Que tú y yo podamos dar lo mejor al Maestro. ¿Hay alguien en esta mañana que se une a mí, reconociendo como reconozco que soy un pecador, pero que hemos sido bendecidos por el Señor y por su misericordia? Y queremos decirle: Señor, aquí está mi vida, te la quiero rendir como un perfume a ti. Señor, tócala, por favor, purifícala. Permite que las gracias de tu Espíritu Santo puedan venir a mi corazón y a mi vida, Señor. Y cuando Él regrese, después de cumplir nuestra misión, esta semana en el VBS, y luego en la Hispanidad y en la Acción de Gracias y en la campaña evangelística poderosa que tendremos en el mes de octubre con el doctor Roberto Moreno aquí, después de cumplir nuestra tarea y nuestra misión, que podamos conocer a María y podamos esa mañana gloriosa abrazar a Jesús y poderle decir: Jesús, gracias por tu amor y por tu misericordia. Mi familia y yo estamos aquí, redimidos por tu misericordia y por tu gracia, para vivir contigo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a expresárselo al Señor con el último canto de esta mañana. Vamos a decirle en esas palabras hermosas de ese himno al Señor cuánto lo amamos, cuánto deseamos que su gracia nos guíe. Himno 233. Y con las palabras de este himno se constituirá, guiados por nuestro grupo de jovencitas, en la alabanza al Señor para decirle: tómanos, Señor, nos rendimos plenamente a ti.
A la doctora González, que vino a Venezuela, le damos una cordial bienvenida, anhelando que el Señor le bendiga aquí y en su iglesia Miami Central. Nuestro amado Padre, cuánto te agradecemos por el regalo de vida que nos has dado. Cuánto te agradecemos por Jesús, nuestro precioso Salvador. Cuánto te agradecemos por tu palabra. En medio del tiempo difícil que vivimos, qué bueno es saber que tenemos una esperanza y que nuestra esperanza es Jesucristo. A ti, Señor, al colocarnos en pie esta mañana, al cantar este himno, te decimos, nos rendimos a ti, oh Dios. Toma nuestra vida como enteramente tuya. Acepta nuestra vida como un perfume a ti, mi Señor, santificado por tu gracia y por tu misericordia. Llévanos con tu bendición a casa y cuando todo culmine, por favor, Señor, concédenos un lugar contigo en el nuevo reino. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén.